Dios los bendiga, hermanos. Los saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de hoy tiene como título Las armas de nuestra guerra. La Biblia dice que usted y yo y todos los que de una forma o de otra han decidido seguir a Jesucristo a pesar de todas las circunstancias, se ven envueltos en una guerra espiritual. El mundo entero desde sus inicios ha querido de alguna manera diseñar estrategias y diseñar guerras. El general MacArthur de la Marina de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial dijo que las armas eran necesarias para igualar las fuerzas de las guerras. Pero vamos a mirar en el día de hoy cuáles son las armas que tiene el cristiano para enfrentar las circunstancias de este mundo. No se le olvide que el apóstol Pablo en el libro de los Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad. Y en esa guerra, en esa lucha del mundo espiritual en que usted y yo nos vemos envueltos todos los días, donde Satanás y su ejército apunta a tener que desestabilizarnos de una manera o de otra, la Biblia dice que existen unas armas las cuales usted tiene que tomar. El capítulo número 10 del segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Sus problemas, sus angustias, sus luchas internas, todas las vicisitudes que usted y yo podamos tener en esta vida mientras estemos en este cuerpo, solamente podrán ser doblegadas y nosotros salir victoriosos si conocemos cuáles son las armas de nuestra milicia. Indudablemente el arma poderosa que tenemos nosotros es la oración. Indudablemente es el arma más poderosa, que el infierno entero le tiene pavor a la oración de un hijo de Dios. La Biblia enseña a través de muchísimas historias que cuando Dios sale a la guerra, usualmente escoge a los soldados menos esperados. Les da las armas más inusuales y logra por medio de ellos los resultados más impredecibles. La Biblia está llena de historias en donde Dios, de una manera inusual, de una manera sorprendente, se provee de los hombres y de los elementos menos convencionales para ganar una guerra y siempre sale victorioso. Y eso lo hace simplemente para enseñarnos a nosotros, para enseñarle al hombre a través de toda la historia que de él es la victoria, que Dios es quien nos da a nosotros la victoria frente a cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el Jueces capítulo 3, versículo 31, Dios le proveyó a Sangar una aquijada de bueyes y mató con ella a 600 filisteos. Usted sabe que una aquijada es una vara larga con una punta en uno de sus extremos de doble filo para poder chuzar a los bueyes y poderlos guiar.
es como el cayado en el pastor, pero una quijada es especialmente la vara que utilizan las personas que están pastoreando bueyes. Y con una vara de esas, que más o menos medía 2 metros, 2 metros y medio, Sangar mató 600 filisteos. 600 filisteos, con una sola arma y un solo hombre. Hoy día usted y yo tendríamos que decir que si nos cuentan esto, tendría que haber utilizado morteros, ametralladoras, un helicóptero que dispare desde el aire, granadas, bueno, tantas cosas para matar 600 personas. Sin embargo, Dios se proveyó solamente de una aquijada, de una vara de 2 metros y medio como mucho, y mató Sangar, ese hombre, a 600 filisteos. Jael, una mujer. En el capítulo 4, versículo 21 del libro de Jueces, dice que esa mujer usó un mazo y una estaca para matar a un capitán, a un hombre moabita, un hombre excesivamente malo, poderoso, fuerte. Pero Dios utilizó una mujer que con un mazo y una estaca le clavó en la cabeza a ese hombre esa estaca y mató a ese hombre que todo el mundo estaba buscando y le tenía miedo. Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 20, dice que derrotó todo un ejército madianita con tan solo cántaros y antorchas como armas. Y Sansón mató 1000 filisteos utilizando una quijada de asnos. Y David, el joven David, mató al gigante Goliat, al que le tenía miedo todo el ejército de Israel. Saúl y sus hombres le tenían miedo a Goliat. Y con una piedra arrojada, con una honda de pastor, la Biblia dice que ese hombre que atemorizaba a toda la nación de Israel en el valle de Ela, quedó muerto. Y David le cortó la cabeza. Y la Biblia dice que David, cuando ese problema, ese gigante se le vino encima, David pudo expresar: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese es Dios. Sus luchas, mis luchas, sus guerras, mis guerras, sus angustias, sus tristezas, sus problemas, desesperantes todas, solamente podrán tener victoria en Dios. No se le olvide, Dios utilizará lo que usted menos se imagina para solucionar el problema. Generalmente uno tiene una o dos alternativas para salir de la angustia o del problema, pero Dios tiene infinitas maneras de sacarnos del problema, porque Él es Dios, Él es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre amado. Vamos a mirar 3 requisitos esenciales para lograr la victoria. No se le olvide que usted necesita saber cuáles son las armas de su milicia, de su vida espiritual. Mientras estemos en este mundo, estamos involucrados indefectiblemente en una batalla espiritual que no tiene precedentes, una batalla espiritual que no para todo el tiempo, 24 horas. Si quiere, le voy a decir algo: mientras usted está dormido, la batalla continúa. Satanás no duerme. Satanás está ahí tratando de hacerle daño al pueblo de Dios constantemente, todo el tiempo. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hay 3 ejemplos en el libro de Jueces, en el capítulo 3. La Biblia habla que el libro de Jueces, Dios no levantó profetas, Él levantó a unos jueces, unos hombres que gobernaron la nación de Israel después de que la tierra fue repartida y después de que Josué murió. Otoniel, usted va a entender lo que significa el poder de Dios. Usted encontrará a Ot, un hombre con una limitación, si se quiere, pero que Dios lo guió a una estrategia efectiva. Y Sangar. Solamente hay un versículo en la Biblia que habla de Sangar. Y usted encontrará que Sangar fue valiente de una manera sorprendente. Pero esa valentía no provenía de él. Era el Espíritu de Dios en Sangar que le daba esa valentía. A mí siempre me gusta hacer claridad en eso. La Biblia dice que Dios le dio a los jóvenes hebreos en el palacio de Nabucodonosor, en el libro de Daniel, la Biblia dice que Dios les dio inteligencia. Y a veces nosotros los padres vivimos orgullosos y sacamos pecho porque nuestros hijos salieron inteligentes. No, su hijo no salió inteligente. Dios proveerá inteligencia a sus hijos. Si su hijo salió con unas competencias y unas habilidades, la gloria es para Dios. Pero a veces nosotros miramos a nuestros hijos como si fueran ellos, o si en ellos se reprodujera la inteligencia o las habilidades. Y es Dios, y solamente Dios que les proveyó eso. La gloria sea para Dios. Vamos a mirar cortamente. Otoniel, usted lo encuentra en el capítulo 3, del versículo 1 al 11. Aquí hay una equivocación, no es 3:31, sino 3 del 1 al 11. Usted encontrará del versículo 1 al 4, todo el capítulo 1 y 2 del libro de Josué habla de que la nación de Israel no fue capaz, no quiso expulsar como Dios había mandado a todas las naciones de la tierra de Canaán. Y se quedaron algunas de esas tribus, algunos de esos pueblos. Y sin embargo Dios permitió que las naciones se quedaran ahí como instrumentos para que afligieran a Israel, para castigarlo y para enseñarle que el camino de la apostasía no llevaba a ningún fin deseable. Y usted encontrará que esos pueblos en el capítulo 1 del capítulo 3, versículo 1 al 11, usted encontrará que esas naciones empezaron a mezclarse de una manera o de otra, muy amigables. Satanás a veces viene como un torrente de agua, pero otras veces viene como una mansa paloma, disfrazado de oveja, pero es un lobo. Y estas naciones empezaron a mezclarse con los hijos de Israel, y usted encontrará que la nación de Israel finalmente terminó mezclados con ellos. Sus hijos se casaron con los hijos de los cananeos, sus hijas se casaron con los hijos de los cananeos, y terminaron los hijos de Israel adorando los dioses de los cananeos. Y en el versículo 5, del versículo 5 al 8, usted encuentra el enojo de Dios frente a eso. Dios había puesto un muro de separación entre Israel y sus vecinos. La Biblia dice que cuando Dios ya iba a sacar a la nación de Israel, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés:
haré diferencia entre los egipcios y los hebreos. Y siempre hay una diferencia sustancial frente a eso. Hoy nos hemos mezclado, usted encuentra congregaciones llamadas cristianas que los ritmos con los que alaban a Dios son ritmos prestados al diablo. Y entonces hay reggaetón cristiano, hay rancheras cristianas, hay una cantidad de cosas que no muestra una separación entre lo santo y lo profano. La nación de Israel debía ser diferente al resto de naciones. Y tenía que ser diferente porque a través de Israel serían bendecidas todas las naciones de la tierra, como le dijo Dios a Abraham. Esa era la razón fundamental. Dios quería que la nación de Israel tuviera unas costumbres particulares con base en su palabra. Pero la nación de Israel se mezcló, la nación de Israel empezó a creer que podían ser iguales a todo el mundo y adorar a Dios al mismo tiempo. Y Dios se enojó de una manera fuerte con todo el pueblo. Usted encuentra en el versículo 5 al 8, cuando Dios en su dolor, porque a Dios le doló, dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera, y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años. Pasaron de vivir tranquilamente bajo el amparo y la sombra del Omnipotente a vivir subyugados frente a la mano de un rey cananeo, seguramente con cosas que no son, seguramente pagando un tributo muy alto, unas jornadas laborales interminables. Y ellos comenzaron seguramente con una muy buena amistad con sus vecinos y empezaron a ir a sus reuniones, a sus fiestas, a sus actividades sociales y religiosas por congraciarse con ellos. Y terminaron sirviendo a sus dioses. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros decimos: eso no tiene nada de malo, nosotros vamos y estamos un ratico y nos vamos. Y terminamos finalmente alejándonos de Dios. Y lo último, como siempre, la salvación de Dios en favor de su pueblo. Cuando Dios llamó a Otoniel, él estuvo dispuesto para el Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y lo llenó de poder para la batalla. Otoniel estaba ahí, seguramente sentado. Era diferente Otoniel al resto de los hijos de Israel. Y la Biblia dice: entonces clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Este es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Fíjese que la Biblia no dice que los hijos de Israel se arrepintieron de su pecado. No, clamaron en su angustia. Qué bueno es Dios. Si yo fuera Dios, yo diría: hasta que no lloren todo lo malo que han hecho y se arrepientan y les salgan lágrimas de sangre, no los ayudo. Simplemente clamaron en su angustia, sin pedir perdón. Y Dios levantó un libertador. Otoniel, dice la Biblia. Y el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Y salió a la batalla. Y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán
Risataim, y reposó la tierra 48 años. Dios le dio tranquilidad a la nación por medio de la fidelidad de Otoniel. Cuando yo leo esto, yo pienso en las familias. Qué importante es tener un Otoniel, un hombre fiel en cada familia. ¿Cuánto necesitan las familias un Otoniel? Alguien que esté dispuesto a Dios por todo. Un hombre lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios, donde Dios pueda manifestar su gloria en favor de la familia, en favor de la empresa, en favor del vecindario, en favor de la ciudad. Dios solamente necesitó un hombre con un corazón dispuesto. La solución estaba entre ellos. Ahí estaba Otoniel. Ellos no podían solucionar el problema. El problema tenía que venir de parte de Dios. Y el instrumento era Otoniel, el hermano menor de Caleb. Seguramente nadie le paraba a él mucha atención. Pero para Dios este hombre estaba dispuesto su corazón para que Dios se glorificara. La estrategia efectiva, Ahot. Usted encuentra en el versículo número 12 al 30 cómo Ahot liberta a la nación de Israel del pueblo de Moab. Y Ahot estuvo en medio de una circunstancia muy difícil. La Biblia dice que después de Otoniel los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios. Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y este hombre, Eglón, se juntó con los que era moabita, y se juntó con los amonitas y los amalecitas. Los moabitas y los amonitas eran primos de los israelitas, descendientes de Noé, y los amalecitas eran descendientes los moabitas y amonitas eran descendientes de Noé en el incesto que tuvo con sus hijas, y los amalecitas eran los hijos del hijo de Jacob, del hijo de Esaú. Ellos no eran solo vecinos, eran también sus parientes. Y Eglón se levantó contra la nación de Israel. Y si usted lee, la Biblia dice que los hijos de Israel estaban con ese problema durante 18 años, le servían. Usted se puede imaginar, usted sembrando su tierra, ya llegó el momento de recoger la cosecha, seguramente con muchos planes para pagar todas las deudas. Y en ese momento aparecían los moabitas, los amonitas y los amalecitas y le quitaban su cosecha. Y eso pasó durante 18 años. Ese era un problema interminable. Y Dios levantó la nación de Israel, clamó por el mismo problema. No se arrepintieron, pero clamaron. Y sin embargo, Dios levantó a un hombre. La Biblia dice que levantó a Ahot, hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, el cual era zurdo. La palabra zurdo en el hebreo significa también impedido de la mano derecha. O sea, él todo lo hacía con la mano izquierda, su mano derecha estaba solamente, no tenía la habilidad con la mano derecha, era una mano, si se quiere, de adorno, ¿cierto? Y los israelitas entendieron que sus dificultades se debían al pecado. Y Dios levantó a un libertador de la tribu de Benjamín. Y ahí estuvo Ahot. Y Ahot convirtió su impedimento en una oportunidad porque dependía de Dios.
Si usted lee del versículo 29 al 30, la Biblia dice que Ahod, seguramente sin saber cómo acercarse a Eglón, Eglón era un hombre bastante robusto, grandísimo, seguramente con un sobrepeso, y llegó Ahod y pudo de alguna manera idearse un plan, una estrategia guiada por Dios para quitarse el problema de encima. La Biblia dice que Ahod se fue y logró irse en la caravana que tenía que presentarle tributo al rey y pagar el tributo al rey moabita Eglón. Y cuando llegaron allá, la Biblia dice que Eglón los recibió y Ahod entregó el tributo. Y cuando salieron y sus hombres ya iban retirados, Ahod se devolvió y le dijo al rey Eglón: tengo algo de parte de Dios que decirte, en secreto. Y Eglón pudo ver a este hombre solo, impedido de la mano derecha. No era ningún riesgo aparente. Y lo invitó a que pasara a su habitación privada. Y cuando ya estaban allá solos los dos, la Biblia dice que Ahod sacó un cuchillo y lo metió en su vientre hasta que la empuñadura del cuchillo llegara y se metiera incluso hasta el mismo cuerpo de él. Y así murió. Y Ahod huyó sin que nadie se diera cuenta, y cuando los hombres de Eglón se dieron cuenta que el rey no salía, entonces ya era demasiado tarde. Ahod había organizado a sus hombres y lograron la gran victoria por medio de la estrategia dada por Dios. El pastor Adrian Rogers, en una de sus grandes enseñanzas, dice que si nosotros oramos y le colocamos a Dios nuestro día, nuestras situaciones antes de salir de la casa, Dios ordenará cada situación. Dios estará diciéndonos a qué reunión tenemos que ir, cómo tenemos que hablar. Dios presentará las personas que tenemos que necesitamos encontrarnos. Dios ordenará el día. Por eso el salmista David dice en el Salmo 5: de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. La estrategia de Dios. Entonces Dios estará con nosotros en las reuniones, Dios estará con nosotros en la visita a un cliente, Dios estará con nosotros en la reunión que tengamos frente a una persona, por difícil que sea la situación para resolver. Dios nos acompañará. De madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Y lo último, aparece Sangar. En Jueces capítulo 3, versículo 31. Hay un solo versículo de Sangar en el versículo 31. Solo se le dedica un versículo en la Biblia y ni siquiera se afirma que haya sido juez de Israel. El arma que utilizó era poco convencional para pensar en una gran victoria. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre con una vara de 2,5 metros iba a ser capaz de acabar con 600 filisteos? ¿Quién va a imaginarse que con un corazón contrito y humillado usted puede solucionar sus problemas? En lugar de quejarse por carecer de una espada o de una lanza, Sangar le dio al Señor lo que tenía y el Señor lo utilizó. Usted tiene un par de rodillas y un par de manos para levantar al cielo en oración, en ayuno, en comunión con Dios. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, le dijo Dios a Moisés cuando estaba enfrente del Mar Rojo. Dios le dio la victoria con un instrumento limitado. La fuerza de Sangar estaba en Dios sin importar sus limitaciones. Su fuerza y mi fuerza deben estar en Dios, no en nuestra hoja de vida, no en nuestras relaciones sociales ni familiares, no en todo lo que usted cree haber conseguido en este mundo. La fuerza nuestra tiene que estar en Dios. Él es nuestro ayudador. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Y quiero terminar con este versículo. Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo 1 al 5, dijo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y usted seguramente podrá haber pensado durante toda su vida que usted no tiene la capacidad para predicar la palabra de Dios, para ir a hablarle a alguien, para alentar a alguien en un momento difícil. Si usted tiene el poder de Dios, tiene todo. Si el Espíritu Santo está en usted, usted tiene todo. Así nunca haya ido a una escuela, así usted nunca haya asistido a una universidad, así no haya terminado la primaria, lo más importante es el Espíritu de Dios en usted y en mí. Y eso será más que suficiente para que los hombres lleguen al arrepentimiento. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde y los proteja. Les mando un caluroso saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Que esta semana sea llena de bendiciones. Que el favor de Dios los acompañe a ustedes y a sus familias. Que la sangre de Jesucristo esté sobre todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.